Bien, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Listo. El día de hoy habíamos quedado para extender hasta las 10, ¿verdad? Sí, profesor, de 6 a 8 la clase y de 8 a 10 sería la exposición del grupo que falta. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a hacer rápidamente para tratar de tomarnos algo menos de tiempo el de Newton Raphson, ¿no? También habíamos quedado en dos partes, ¿verdad? ¿No? El examen final, ¿verdad? ¿Sí? O no me acuerdo si fue en dos partes. Eh, entonces la parte de cálculo la dejaba mañana, ¿verdad? Y así hasta el domingo, ¿no? Y el domingo ustedes me entregarían a más tardar pues a la tarde, ¿no? 8 de la noche, 10, para darme tiempo de revisar, ¿no? Y el día lunes o martes, el día que ustedes eligen para tomar los otros 10 puntos restantes que sería para marcar, ¿no? Y quedamos en media hora, ¿no? Sí, 45 Esto es minutos justo, creo profesor. eran, ingeniero. tengo la grabación, a ver, delegada, ¿qué fue lo que quedamos? Media hora, Eh, profe. 30 minutos. Claro, si gusta tomamos 2 horas, pero ya eliminamos el trabajo para casa, ¿no? No, profe. Ya bueno, entonces lo único que tienen que hacer es lo que estamos escuchando en nuestras clases, ¿no? Que prácticamente resume todo lo que hemos hecho en el ciclo, ¿no? Recuerden que la competencia es que ustedes puedan analizar un sistema, ¿no? ¿Sí? Hacer mínimamente un cálculo de cortocircuito y un de flujo de potencia, ¿no? Sin eso, ¿cómo pueden analizar un sistema, ¿no? De acuerdo, es lo mínimo que como ingeniero se le pide, ¿no? Que hagan ustedes para hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Porque los equipos no tienen limitaciones y tienen, digamos, que soportar esas corrientes, ¿no es así? Si las corrientes lo superan, habrá que comprar otros equipos, ¿no? Entonces, ¿que el sistema hemos tenido ese tipo de problemas? Sí, muchos, ¿de acuerdo? Cuando se construyó Lima, se hizo pues a 31 kiloamperios, ¿no? Entonces, conforme se elevó la corriente, tuvo que comprarse nuevos equipos y reemplazarlos todos, ¿no? Ahora todos son de 40 kiloamperios, ¿no? En el caso de Chilca también fueron de 40 kiloamperios, pero la corriente los superó. Entonces ahí se tuvo que hacer dos subestaciones, ¿no? Entonces actualmente en Chilca existen dos subestaciones, una de 40 y otra de 63 kiloamperios. No se puede cambiar así nomás, ¿no? La malla tierra que hay debajo de la subestación soporta un nivel de corriente, ¿no? Si esta corriente se incrementa demasiado, ya no lo soporta, ¿no? Habría que ampliarlo, ¿no? Pero para eso tenemos que sacar la subestación, ¿no? Volver a reconstruir las mallas a tierra con todo lo adecuado y listo, ¿no? El problema está en que no se puede sacar la subestación fuera de servicio, ¿de acuerdo? No se puede, pues, ¿no? Ya se quedó así. Entonces, ¿cómo hago yo para tener una mayor corriente? Pues nos hacemos otra subestación, ¿no? Entonces, en Chile que tenemos dos subestaciones, ¿no? La de REP y la de CTM, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, están juntitas, ¿no? Bueno, en realidad nos separa algo de 100, 200 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Y para ver la diferencia de corriente y cortocircuito, hemos puesto un reactor. Entonces, esas dos subestaciones se juntan con un reactor, ¿de acuerdo? Entonces, en épocas pasadas, sus compañeros decían, no existe dos subestaciones conectadas por un reactor. ¿No? ¿Por qué? Porque al final yo siempre ponía ese reactor, ¿sí? Entonces lo veían difícil, ¿no? O imposible en todo caso. Luego entendieron de que sí, efectivamente existe el reactor y está conectado, ¿no? En fin. Eso es ahora. Entonces vamos a terminar con la parte última que nos queda, que es el flujo de potencia utilizando el método Newton-Raphson, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. El método Newton-Raphson es un método que supera ampliamente al de Gauss-Seidel, ¿verdad? Y digamos que el Newton-Raphson va, o digamos, asegura, digamos, una convergencia rápida en cualquiera sea las situaciones, ¿verdad? ¿Sí? O mentira, jóvenes. Creo que ya los jalé, ¿verdad?
Porque esas preguntas le voy a hacer yo en el final, ¿no? Tienen que responder, ¿ya? Por lo que yo le he dicho es falso, pues, ¿cómo va a decir eso? Que es verdad, ¿no? Ustedes tienen que prestar atención a lo que uno dice, ¿no? El método Newton-Raphson efectivamente es rápido, ¿de acuerdo? Para llegar a la respuesta o para alejarse, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Puede elegirte otra respuesta distinta a la que estamos buscando. Y ese no es pues, lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos encontrar la respuesta, ¿verdad? No queremos encontrar una que no lo sea, ¿no? Entonces, para asegurar que la respuesta sea tal, los valores que uno le da, digamos, porque esto funciona con valores iniciales, tienes que darle bastante cercano a la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como esto parte, digamos, con unas premisas en las que uno le tiene que dar valores iniciales, uno no sabe qué valor darle, ¿no? Lo sugerido es siempre que módulo le dé 1 y digamos que ángulo cero, ¿no? ¿Sí? Pero ese 1 ángulo cero puede estar bastante alejado de la respuesta. Entonces, en vez de acercarse, nos alejamos, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es que le habíamos mencionado que se utilizaba el método de Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Con ese método, ese sí funciona siempre, ¿verdad? Hago 2 o 3 iteraciones y con eso obtengo los valores iniciales, ¿verdad? ¿Sí? Bastante ya, digamos que se acerca a la respuesta, ¿no? No será pues muy cercana, ¿no? Pero digamos que va en esa dirección, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces con esos valores ya me puedo ingresar y utilizar el método Newton-Raphson que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera aseguramos, ¿no? Entonces ya las posteriores simulaciones la hace con violencia, ¿no? El método Newton-Raphson, ¿no? Rapidísimo encuentra la solución, ¿no? Cosa que sería difícil o casi imposible con el Gauss-Seidel, ¿verdad? ¿No? Esa es la razón, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, ¿es mejor uno que el otro? No, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno tiene sus virtudes, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otras que es como el método desacoplado rápido, bueno, que tiene sus ventajas, sí, también tiene sus desventajas, ¿no? En fin. Pero eso ya usted lo podemos dejar para que ya más adelante usted pueda hacer una investigación y a ver si podemos llegar hasta esa parte, ¿no? En fin. Bueno, aquí estamos mostrando lo que ya ustedes han visto, ¿no? La parte de la admitancia. eh, ¿No? La admitancia, el valor real y el imaginario, o llamarlo en sus característicos G, que era la conductancia, y B, que era la susceptancia, ¿no? ¿De acuerdo? Puede no tener esta parte, digamos que el valor es tan pequeño que yo elimino y solamente trabajar con la susceptancia también, ¿no? ¿Sí? Igual las tensiones, ¿no? Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? ¿De acuerdo? Esas cosas usted ya las conoce. Y las corrientes, digamos, así, multiplicando cada parte de la matriz de admitancias por la tensión correspondiente, ¿no? Una sumatoria, ¿no? Pero que esa sumatoria venía de un análisis donde estas partes de admitancias, en realidad que son matriz de admitancias, ¿no? No son las admitancias propias de la red, ¿no? Sino que la teníamos que construir, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Lo mismo se hizo para Gauss, ¿no? ¿De acuerdo? Y listo. Luego encontrábamos la potencia, ¿no? ¿Cómo recuerda el símbolo de la potencia? Acá está, ¿no? Tensión por la corriente conjugada, ¿no? Si bien el análisis que hacemos es por unidad y lo hacemos utilizando un modelo monofásico, ¿de acuerdo? Pero igual las ecuaciones funcionan, ¿no? B por I conjugado, ¿no? Entonces, era preferible conjugar todo otra vez, ¿no? Entonces, la potencia aparente queda conjugada, B conjugado y la corriente I, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta I es esta de arriba, ¿no? Y así esta sumatoria ingresaba, digamos, aquí en esta ecuación sin ser conjugado, ¿no? Entonces, esta es la potencia, P más JQ, entonces conjugado sería P menos JQ, ¿no? Bueno, estoy calculando pues en la barra I, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, y entonces aquí ya está la ecuación, ¿de acuerdo? Así en su consumatoria, y aquí hay módulos, ¿no? Módulos y ángulos, ¿no? A ver, Y y N, que es la admitancia, el módulo de la admitancia es dato, ¿no? O
su ángulo también es dato, porque es parte del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Esto pues siempre en cuando que lo que queremos encontrar son las tensiones en las otras barras, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero digamos, si las tensiones, algunas de las barras ya son conocidas, allí podría ya ser más o menos matemático y preguntarte, uy, cuál es el módulo, ¿no? Bueno, pues sí es una ecuación, una pregunta ya más o menos para saber el método, ¿no? Lo normal es que la admitancia sea un dato porque es parte del sistema, ¿no? Entonces, cuando uno hace ya un estudio de flujo de potencia, pues obviamente tienes que conocer la topología del sistema, ¿no? ¿Ya? Porque la admitancia es parte de la topología, ¿de acuerdo? De hecho, pues no vas a hacer el cálculo a mano, ¿de acuerdo? No se hace ese cálculo. Se usa pues un programa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí sí, en el programa tienes que echar la topología, ¿de acuerdo? Igual que aquí, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Las tensiones de las barras, eso sí podrían ser datos o no datos, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de la barra de carga no son datos, ¿no? Son variables. Y en el caso de los otros tipos de barras sí son datos, ¿no? Los ángulos, en la mayoría son variables, ¿no? Excepto en la barra de referencia. Este cálculo también ya lo hicimos nosotros la vez pasada para mostrar cómo es que llegamos a esa sumatoria, ¿no? Si bien la ecuación que se ve aquí arribita, esta es la ecuación real, ¿no? Del sistema, ¿no? Sí. Pero para eliminar esto convertimos en la matriz de admitancia, ¿no? Lo negativo de la admitancia real del sistema lo convertimos en Y mayúscula y a esta es la matriz de admitancia, ¿no? De tal manera que los elementos de la matriz de admitancia fuera de la columna, digo, fuera de la diagonal, es el negativo de la admitancia del sistema, ¿no? Del real. Y el que va, digamos, en la diagonal es la sumatoria de todas las admitancias que se conectaban a dicha barra, ¿no? Y de esa manera teníamos esa ecuación de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Preguntas ahí, jóvenes? Bueno, ese es un repaso, digamos, rápido de lo que hemos hecho. Aquí mostramos las potencias en cada una de las barras, ¿no? Potencia activa y la potencia reactiva, ¿no? Básicamente el desarrollo de esta que está usted viendo aquí, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sería módulo por el coseno de esto, sería P, ¿no? Y JQI, módulo por el seno, ¿no? Pero como tiene un menos acá, acá también le pondrás un menos para que sea positivo, ¿no? Entonces acá está, ¿no? El menos ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y acá, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ya en cada una de las barras, y aquí hemos hecho ya la identificación de la potencia que se inyecta a la barra, ¿no? ¿Sí? Porque si usted agarra y hace el análisis de estos valores, ¿no? En cada una de las barras, lo que usted está encontrando es la corriente o potencia que se inyecta, sea potencia activa o reactiva, la que se inyecta o la que ingresa, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo se calcula eso, no? ¿No? La potencia de generación y la potencia de carga, ¿no? Siempre que en la barra haya carga, ¿no? Si hay carga, habría que hacer la diferencia, ¿no? P de generación menos P de carga, ¿no? Entonces lo que ingresa sería el diferencial, ¿no? O la diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y listo, ¿no? Y eso se va a distribuir por todas las líneas, ¿de acuerdo? Igual la potencia reactiva, ¿no? ¿De acuerdo? Se va a ir por cada una de las líneas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Entonces a esto le llamamos potencia programada, ¿no? Y esos son datos, ¿no? Entonces la potencia programada es un dato, ¿de acuerdo? No, usted no va a determinar, no va a hallar eso, no corresponde, ¿de acuerdo? Entonces ese es un dato, la potencia programada es un dato. Luego, como usted no conoce las tensiones en cada una de las barras, para hacer efectiva esas potencias programadas, la tiene que calcular, ¿no? Entonces podemos poner como valores iniciales, ¿sí? O valores calculadas, como sea, y podemos calcular las potencias y utilizando las ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo utilizo las ecuaciones para hallar PI y QI, ¿de acuerdo? Si las tensiones fuesen las de las barras, ¿no? Las correctas,
Entonces, este PI calculado debe ser exactamente igual al PI programado, ¿no? ¿De acuerdo? Si es así, estas diferencias serán cero, ¿verdad? Pero, si no estamos tan cercanos a la respuesta, va a haber una diferencia, ¿sí? Eso es, ¿no? Entonces, ¿cuándo será el éxito, digamos, de nuestro método? Cuando este diferencial de P sub i o de Q sub i es igual o tiende a cero, ¿no? ¿Cuándo parar? Paramos pues, cuando esa variación sea bastante pequeño, ¿no? Dice 10 a la menos 3, dicen. No, 10 a la menos 3 si multiplico por 100 es 0,1, ¿no? Eso es más o menos 100 kilowatts, ¿no? ¿No? 100 kilowatts. No, eso no, yo quiero 1 kilowatt. ¿De acuerdo? Entonces 10 a la menos 5, ¿no? En fin, entonces uno ya le va a dar, digamos, el error que uno quiere de su simulación, ¿no? Cuanto más pequeño, más simulación, ¿no? Ese es, eso va a ser siempre así, ¿no? Entonces, en algunos casos uno dice, no, yo solamente quiero saber más o menos la intención, ¿no? Total, no quiero ser exacto. Entonces, eleo el nivel de error, ¿no? De acuerdo, obviamente, a lo que voy a encontrar ahí, digamos, es un par de iteraciones menos. En fin, ¿de acuerdo? ¿Preguntas ahí? Ninguna, muy bien, jóvenes. Vamos avanzando los tipos de barras que ustedes ya saben, la de carga, la de tensión controlada, barra PB y la de compensación, ¿no? También eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? En algunos casos la barra PB y la barra PQ son iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Algunas barras PB se convierten en PQ cuando ésta ya no puede soportar el nivel de tensión, ¿no? Es decir, ya no puede, ya tiene capacidad de potencia reactiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, los generadores, para sostener un nivel de tensión, tienen que tener suficiente capacidad reactiva, ¿no? De compensación. Puede que llegó a su máximo y ahí se va a quedar, ¿no? Así el sistema requiera más, ese generador ya no puede aportar más, ¿no? Entonces, en esa situación ya estamos en una carga PQ. ¿De acuerdo? Listo. Aquí vemos un resumen de todas las variables que estamos manejando, las cantidades de estas variables, ¿no? En fin. Y vemos aquí a la solución del Newton-Raphson. Está. Esta es la misma fórmula que habíamos visto, solo que aquí habíamos sacado fuera la expresión de este, para n igual a i, ¿no? Entonces, n igual a i es acá, ¿no? Entonces, esta expresión es la misma que siempre, solo que sacamos afuera. Y aquí los errores, ¿no? PI programado menos PI calculado, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo mencionamos, ¿no? Esta diferencia debe ser igual a cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mientras no lleguemos a la respuesta, obviamente va a haber una diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que vamos a ver después, ¿no? Aquí hicimos para encontrar la materia del jacobiano, que también ya lo hemos visto de pasada, ¿sí? Están aquí las ecuaciones, es cuestión de que usted lo revise, ¿de acuerdo? Entonces aquí digamos que esto no es la idea de buscar esto, ¿no? Entonces aquí la idea era revisar este cálculo, que ya lo habíamos hecho para el caso del método de Gauss, ¿sí? Entonces ahora lo que estamos haciendo es el método de Newton-Raphson. Pues como usted puede ver, aquí tenemos tres barritas, ¿no? La barra 1, la barra 2 y la barra 3. Tenemos una línea larga conectada a través de una compensación serie, ¿no? ¿Sí? Normalmente la compensación serie se pone junto con líneas largas, ¿no? Para reducir, digamos, de manera artificial la reactancia, ¿no? ¿Sí? Entonces esta compensación serie reduce eh, la reactancia total de la línea, ¿no? ¿Sí? Y ahí, si usted ve abajito, ¿no? Dice que hemos compensado el 50% de la línea. Puede ser otro valor, ¿no? Puede ser 60, 40, en fin, el valor que prefiera, ¿no? No puede ser mayor al 75%, ¿no? Porque existe problemas ahí podría haber de resonancia, ¿no? Entonces, para que el sistema no resuene, se baja, digamos, hasta un 50 o 65%, ¿no? Ya las buenas prácticas dice que 75% por debajo está bien, ¿sí? Eh, en algunos casos, si esto fuera variable, sí, ¿no? Entonces hay compensaciones serie que son variables.
Entonces ahí sí pues, puede ser el 100%, ¿no? Cuando empieza, digamos, a aparecer, digamos, el fenómeno este de resonancia, lo que va a pasar es que se va a bloquear la compensación serie y va a desaparecer el fenómeno de resonancia, ¿no? Claro, pero eso es solamente cuando hay una compensación variable, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Entre la barra 1 y la barra 3 tenemos dos líneas, ¿no? La línea 2 y la línea 3 están en paralelo, ¿no? No hay ninguna complicación ahí, ¿verdad? Son dos líneas simplemente. Digamos, con ligeras diferencias, ¿no? Entre la 2 y 3 hay una ligera diferencia en la reactancia y en la susceptancia, ¿no? Nada más, ¿no? Como longitud son iguales, ¿no? 120 kilómetros. Luego tenemos la línea 4, ¿no? Una línea normal, común silvestre, no tiene ningún elemento. La 4 tiene una longitud de 80 kilómetros. Ahí está, ¿no? En todas las barras le hemos puesto cargas, ahí ve los datos, y digamos que en la barra 2 tenemos un generador, ¿no? Si tenemos un generador, entonces ese consideramos que opera como si fuese una barra de tensión controlada, ¿no? Ahí conocemos P, en ese caso dice que P es 150 megavatios como generador, ¿no? Pero también tiene carga, ¿no? ¿De acuerdo? En fin. Y digamos que debe sostener un nivel de tensión. Ahí dice que uno por unidad, ¿no? Uno por unidad. Tiene conectado un reactor BR1 y tiene también un banco de condensadores conectado a la barra 3. Eso es todo lo que tiene, ¿no? Entonces ahí claramente se indica los tipos de barra, ¿no? La barra 2 es un PV porque tiene un generador que va a soportar el nivel de tensión con los reactivos que se requieren, ¿no? Entonces, para poder yo sostener un nivel de tensión, ¿qué cosa requiero? Requiero un nivel de compensación reactiva, ¿no? ¿Sí? Mientras haya, digamos, compensación reactiva con capacidad, entonces puedo yo, digamos, sostener un nivel de tensión, ¿no? En la barra 3 es evidente que hay una caída de tensión, porque la carga que hay ahí, ¿no? Ahí se menciona que es 450 megavatios y digamos 150 megavatios, ¿no? Entonces eso tiene que ser soportado por las líneas y aquí se ha añadido pues un banco de condensadores de 35 megavatios, ¿no? Para poder sostener ese nivel de tensión. Muy bien. Entonces a partir de ahí vamos a calcular los valores que nos están faltando, ¿no? ¿Cuáles son las variables aquí? Entonces en la barra 2 nos faltaría el ángulo, ¿no? Porque el módulo de tensión ya es conocido, ¿no? Que es justamente el valor que está sosteniendo este, ese generador, ¿no? En la barra 3, esta barra de carga, ahí necesitamos saber cuánto es el módulo de tensión y el ángulo, ¿no? En la barra de referencia no, porque es ahí datos, ¿no? Entonces está como datos 1.01 por unidad, ángulo 0, ¿no? ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces a partir de aquí hay que añadir, hay que primero obtener la matriz de admitancias, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Aquí está, ¿no? Los datos, ¿no? 101 es barra de referencia, es datos. Delta 1, ángulo 0 es dato. Entonces no hay ningún variable aquí. En la barra de tensión, de control de tensión, en la barra PV, aquí digamos es datos en módulo, ¿no? Pero el ángulo no es un dato, no es un dato, por lo tanto lo voy a inicializar en 0, ¿no? ¿Sí? 0 grados, ¿de acuerdo? Por eso le pongo 0. ¿Sí? La potencia, bueno, sí. La barra PQ, la barra 3, que son conocidos ahí, las potencias activas y reactivas, que no conozco el módulo ni el ángulo. Entonces el módulo lo inicializo en 1 por unidad. Y el ángulo inicializo en 0, ¿no? Listo. Bueno, luego para poder llevar a valores por unidad, digamos en este caso las impedancias, si se dan cuenta ahí, han sido, las impedancias están en ohmios, ¿no? Entonces hay que buscar la potencia base. Entonces la potencia base, 100 MVA lo estamos tomando para todo el sistema, y la tensión de base de 220 kV para las líneas, ¿no? Bueno, aquí no se le ha puesto ningún transformador, así que todo es directo, ¿no? Z base, ustedes ya saben cómo construirlo, ¿no? Tensión al cuadrado sobre esta potencia, y nos salió 484 ohms. ¿Sí? Si hay preguntas, me alcanzan, si no, continuamos.
Listo. Entonces, aquí están las impedancias, ¿no? ¿Cómo yo encuentro las impedancias por unidad? Simple, ¿no? Yo tengo las resistencias y la reactancia en ohmios por kilómetro, ¿no? Entonces, para eliminar los kilómetros, lo multiplico por la longitud. De ese modo ya tengo en ohmios, ¿no? Para obtener en por unidad, entonces tendría que dividirlo sobre su potencia base, ¿no? En este caso, la potencia base es 484 ohmios, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ese es para la ZPU unidad, ¿no? Longitudinal, ¿no? En cambio, para la sustancia simplemente es B, la sustancia, multiplicado por la longitud, multiplicado por Z base, ¿no? ¿De acuerdo? O equivalente sería 1 entre Y base, ¿no? En fin. Y aquí está, ¿no? Por unidad, entre la línea 1 y 3 salió este valor, ¿no? ¿Sí? En 1 y 3 son dos líneas, acá está la segunda línea. Como se dan cuenta, es ligeramente diferente la reactancia, ¿no? Luego entre la barra 1 y 2, esta es la línea que hay por unidad, ¿de acuerdo? Pero digamos aquí añadimos la compensación serie, que es la mitad, ¿sí? Y básicamente ya es global, utilizando ya la potencia reactiva, bueno, la compensación serie, alcanzamos a un valor de 0.1085, es decir, la mitad del que está arriba, ¿no? Entre 2 y 3 es lo mismo, no hay, digamos, muchas sorpresas ahí, simplemente usamos la ecuación de arriba y reemplazamos datos, ¿no? Y obtenemos estos valores que están aquí. Listo, eso es todo lo que tenemos, Hornet, y esa es parte, digamos, primero están las admitantes, ¿no? En este caso la impedancia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, entonces, ahora sí la matriz de admitancia. ¿Cómo tenemos? En lo que es la diagonal, simplemente fuera de la diagonal menos y j, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos puesto acá. Fuera de la diagonal menos y j. ¿Sí? Bueno, en este caso primero está en 1 y 3 tenemos la admitancia, ¿no? 1 entre z, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera obtuvimos acá la parte de la conductancia y la sustancia. Pero esto es conductancia y sustancia longitudinal, ¿no? ¿Sí? Y a veces la capacitancia y esta es la transversal, ¿no? La mitad, ¿no? Por el modelo que hemos tenido, la mitad va a cada una de las barras, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta aquí? La mitad va para esta barra, la otra mitad para esta otra, ¿no? Y listo. Y en el caso del banco de condensadores, acá está, ¿no? La tensión a la cual fue comprada, 225, ¿no? La potencia de un condensador se considera negativo, ¿no? Menos 35 megawatts, ¿de acuerdo? Entonces la reactancia es negativa, ¿sí? Pero ya como sustancia sí es positiva, ¿no? ¿Sí? En este caso nos salió 0.3346. En el caso de del reactor, la tensión que se indica en de placas es de 230 kV, su potencia es 50 megawatts, y la reactancia que nos salió es de, 0, es de 10 o de 1058 ohmios, ¿no? Que por unidad significa 2.186. Entonces aquí en la parte del reactor, la sustancia es negativa, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, profesor, disculpe. Sí, Este, ¿Por qué fuera de la diagonal la subseptancia no se considera? Es que fuera diagonal la susceptancia es entre líneas, ¿no? Entre la barra 1 y la barra 2. No toma estos que están acá, ¿no? Toma la admitancia longitudinal, no toma la transversal, ¿no? Por el modelo que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, la susceptancia sí se toma, pero en la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita no. Ahora, la línea, por ejemplo, entre 1 y 3, esta es la longitudinal, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia?
total sería este de acá en polinomial, ¿no? Utilizando la ecuación que ya está aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, este de aquí, mitad, mitad, ¿no? Entonces la mitad por el modelo, ¿no? Mitad por un lado, pues lo ponemos acá y en medio, ¿no? Mitad. Lo mismo las tres líneas, ¿no? ¿De acuerdo? Es por el modelo que estamos utilizando. Y, profesor, y respecto al modelo que usted hace referencia, por ejemplo, eso hasta donde recuerdo creo era para las líneas medias. Tengo una línea de 300 kilómetros que ya vendría a ser una línea que se considera como larga. Sí, pero en ¿También flujo lo de modelo potencia lo igual? tomamos así, ¿no? Claro, ¿no? Recuerda que estos valores son medidos, ¿no? Entonces ya está, intrínsecamente está conectado ya ahí, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¿De acuerdo? Claro, sí, si nosotros tomamos, digamos, como el modelo, tenemos que añadirle ahí una tangente, algo más, pero aquí digamos que estamos para flujo de potencia, digamos, el error no es mucho, ¿no? Tomémoslo por ahora así. Pero son valores medidos, con eso trabajamos siempre, ¿de acuerdo? Eh, claro, digo, bueno, profesor, pero podemos tomar así de longitud. Sí, claro, podemos hacerlo, ¿no? Pero para nuestro ejercicio lo vamos a tomar así, asumamos que esos valores ya están corregidos, ¿no? Porque básicamente lo que hace el modelo es corregir, ¿no? Nuestros valores que estamos utilizando. Pero sí, estrictamente, para 300 kilómetros habría que hacer la corrección y todo, ¿no? ¿Sí? Obviando eso, el método sigue funcionando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Bien. Listo. Entonces, a partir de aquí construyamos nuestra matriz de admitancia, ¿no? Entonces, si ustedes ven todo lo que está fuera de la diagonal, simplemente es el negativo del que está acá, ¿no? ¿No? Por ejemplo, entre 1 con 2, ¿no? Que sería acá, en la parte reactiva, es 2, ¿no? Menos 2 negativo. Entonces, 1 con 2 es este, ¿no? Como está acá, es 2.0026, ¿no? Entonces, la voy a hacer menos 2.0026, ¿no? Y así, ¿no? Y en cambio, lo que está en la diagonal es la sumatoria de todas las transmitancias que llegan a la barra 1, por ejemplo, ¿no? En esta 1, 1 es la que llega a la barra 1. Entonces, ¿quiénes llegan a la barra 1? Sería 1, 3, ¿no? Es la admitancia que llega a esta barra, ¿sí? Y también está 1, 2, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos dos, ¿no? Dos líneas que llegan. ¿Y qué más llega? Llega la mitad, pues, ¿no? B medio y B medio, ¿no? Entonces B medio de aquí y B medio de acá llega también, ¿no? Entonces habría que sumar también estos dos. Pero se suma siempre por separado, ¿no? G por un lado y B por otro lado, ¿no? Aquí nomás sería 3.6672, ¿no? 6672, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces si usted va acá al otro lado, debe haber también 3.6672 a esta, ¿no? ¿De acuerdo? El otro igualito, ¿no? Sumando sale menos 24. Podemos ver el último, ¿no? La barra 3, a ver si funciona igualito. Entonces, vamos acá. La barra 3, ¿cuál sería? Todos los que llegan a la barra 3, ¿no? 1, 3 llega, ¿no? Y 2, 3 también llega a la barra 3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 1, 4, 7, 5, 6 y 1, 6, 6, 2. Entonces, aquí hay 10, 3 punto y 1, ¿no? 3.1, bueno, 3.1, más o menos 3.1, ¿no? Entonces va acá, al otro lado va 3.1402, ¿no? Ya estamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces usted suma con la calculadora, debe salir exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, a encontrar la matriz de admitancias no es difícil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda entonces cómo encontrar la matriz de admitancias, jóvenes? ¿No? Se ve, ¿no? Se nota que aquí está, ¿no? ¿Qué estamos usando? Esta ecuación de arriba, ¿no? ¿Sí? Para y sería el negativo y para los diagonales sería la sumatoria, ¿no? ¿Sí? Ya, pues podría ser la parte de la capacitancia, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Siempre tomar que la potencia es negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces al final, como susceptancia, la capacitancia es positiva, y en el caso del reactor, como susceptancia es negativa, ¿no? No se vayan a olvidar en los signos, y al final vamos a tener problemas de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? La mayoría que he visto hasta ahora errores revisando diferentes exámenes es que fallan en los signos. Claro, sí, entendiendo yo que ustedes conozcan ya
el procedimiento y lo estudien, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mayoría de errores que he visto es en los signos, ¿no? La capacitante le puso negativo y al reactor le puso positivo, ¿no? Y ahí encontró valores distintos, ¿no? Listo, entonces, una vez que yo tengo la matriz de admitancia, simplemente esto, le hallo el módulo en cada uno de ellos y el ángulo, ¿no? Entonces, he puesto por un lado el módulo y el ángulo, ¿no? ¿Puede estar juntos? Claro que sí, ¿no? Sino que yo simplemente los saqué en dos partes, ¿no? ¿Dudas ahí, jóvenes? Ninguna, perfecto, justamente así, así debe ser, ¿no? Veamos aquí. Entonces vamos a hallar primero bueno, vamos a hacer nuestra primera iteración, ¿no? Entonces parte de eso es calcular es el jacobiano, ¿verdad? Entonces tenemos dos variables angulares, que sería delta 2 y delta 3, ¿no? Y luego tenemos el módulo 3, ¿no? Entonces, claro, el módulo de B3, ¿no? En la barra 3, ¿no? Entonces módulo de B3 entre módulo de 3, ¿no? Entonces todo esto hace la tercera variable, ¿no? Tres variables, ¿no? Entonces una matriz de 3 por 3, ¿de acuerdo? Y esto es igual a ¿qué? A la variación de P2, variación de P3 y variación de Q3, ¿no? ¿Sí? Cuando este tiende a cero, cuando sea cero, nos detenemos, ¿no? Pero eso es casi imposible, ¿no? Lo que uno hace normalmente es que el error sea justamente el mayor de esto, menor que el error que le hemos considerado, ¿no? ¿De acuerdo? 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, en fin, ¿no? Y acá está la variación de P2, variación de P3, variación de Q3, cómo es que se calcula, ¿no? P programado menos P calculado en la barra 2, ¿no? Lo mismo para cada una de las barras, ¿no? Barra 3 y barra 2, ¿no? ¿Alguna duda ahí, jóvenes? ¿Alguna aclaración que les falte? ¿No? Recuerda que Este, después de... ¿Sí? profesor, ¿por qué está eliminando en este caso el fila y la columna el caso, ¿no? De Q2, las derivadas de Q2? Q2. ¿Pero cuál sería la variable asociada a Q2? Sí, justo había visto eso en un libro, profesor. ¿Qué variables yo tengo que conocer para poder eliminar una fila y una columna en la matriz jacobiana? Claro, ¿no? Lo que pasa es que usted ve, los ángulos están referenciados a las potencias, ¿no? Y recuerde que son datos. Si usted pone Q2, Q2 no lo conocemos, ¿o sí? No conocemos Q2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto es el programado de Q2? No se puede, ¿verdad? Pero sí en el método de Gauss, ¿no? En el método de Gauss sí podemos trabajar con Q2, ¿por qué? Porque lo calculamos, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí no, pues aquí usamos valores ya programados y la diferencia sería con el calculado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo el programado que son valores ya conocidos, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otro lado son los calculados, ¿no? Entonces, yo digo, la diferencia debe ser cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando me aproximo a cero, encuentro la solución, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la razón del método de Newton-Raphson. Por eso que él debe conocer los valores programados, ¿no? ¿De acuerdo? Los calculados están asociados a las variables, pero el programado no, es un dato, ¿no? Entonces, P2, por ejemplo, que está programado, es un valor conocido, ¿no? ¿De acuerdo? P3 también es un valor conocido, porque está en la barra 3 y se conoce todo ahí, ¿no? Igual Q3, ¿de acuerdo? Y esos están asociados a variables que nosotros necesitamos calcular, ¿no? Q2 no, para que sea Q2 tendríamos que conocer B2, ¿no? B2 tendría que ser variable, ¿no? Pero B2 no es variable. ¿Por qué? Porque ya es un dato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Variación de B2 no habría, pero no, sería cero siempre, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener un cero acá, ¿no? Se iría justo con variación de Q2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar asociado a una variable, ¿no? Por ejemplo, si yo dijese, ¿no? Miren, el generador 2 ya alcanzó su límite de potencia reactiva, ya no puede compensar más. Entonces, en esta situación, él ya no puede, digamos, seguir, digamos, soportando un nivel de tensión, un módulo de tensión, ¿no? Ya no, ya porque su capacidad reactiva ya fue superada, ¿no? Entonces él se va a quedar en su valor máximo, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que va a pasar ahora es que
el módulo de tensión ya sería una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo puede sostener, ¿de acuerdo? Entonces, como requiere más, entonces va a empezar a caer la tensión, ¿no es así? ¿Qué ha pasado ahí? B2 empezó a ser variable, ¿no? Entonces, ahí sí podemos añadirle una cuarta columna para módulo de B2. No solamente una cuarta columna, sino también una fila, ¿no? ¿De acuerdo? Ya al final sería una matriz 4 por 4, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí sería. Pero claro, ahí ya sé cuánto vale Q2, ¿no? Q2 cuánto vale, el máximo de lo que está ofreciendo ese generador menos la carga, ¿no? Ya está. Listo, ya lo conozco, entonces ya entra acá, ¿no? ¿Sí? Esa es la única manera para poder entrar aquí. ¿De acuerdo? Está, digamos, en función al número de variables que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, profesor, disculpe. Entonces, en este caso, yo podría decir que en las barras que son PB, en una matriz jacobiana, ¿puedo yo eliminar siempre la fila y la columna que corresponde a su Q, a su potencia reactiva? Claro, si ya conoce el módulo de tensión. Gracias. Imaginemos que no existiera barra de carga, todos fueran barra PB. Si todos fueran barra PB, no habría Q, ¿no? ¿Por qué? Porque el generador le va a dar toda la potencia reactiva que requiera, ¿no? ¿Cuál sería el sentido? Solo habría P2 nomás, ¿no? No hay más, esta sería una variable, dos variables más habría, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ya del módulo de tensión se conoce, ¿no? ¿Qué me falta conocer? Solamente los ángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces necesitaríamos solamente arriba nomás. ¿De acuerdo? Si tiene dos variables, dos ecuaciones, ¿no? ¿Para qué tres? ¿Mm? Delta 1, por ejemplo, se conoce, ¿no? Módulo 1 también, ¿no? Pero no conozco la potencia que aporta el generador 1, tanto activa ni reactiva, ¿no? Pero no estoy, digamos, motivado a encontrar eso en una ecuación. ¿Por qué? Porque ya conozco el módulo, ¿no? De B1, ya conozco el módulo, el ángulo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que no conozco son de los otros, ¿no? Para encontrar, ¿no? Entonces, una vez que yo determine las tensiones, ya puedo tener P1 y Q1, ¿verdad? ¿Sí? Y justamente esa es la pregunta que te voy a hacer, ¿no? ¿Cuánto vale P1 y Q1, ¿no? Y claro, la única manera de saberlo es conociendo las tensiones, ¿no? Que están, las otras tensiones, ¿no? ¿Sí? Es la única manera, ¿no? ¿Listo? ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿O ya quedó claro? Es mejor que despejen sus dudas acá, ¿eh? Bien, entonces continuemos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos variables angulares y un módulo de tensión, ¿no? Recordemos que el módulo de B2 no es dato, no es variable, porque ya es un dato conocido, ¿no? No tenemos por qué determinar otra vez el módulo de B2, ¿no? En cambio, el módulo de B3 no se conoce, ¿no? Por eso está aquí como variable, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Todo lo que son módulos de tensión están referidos a la potencia reactiva, ¿no? ¿Sí? Listo, primera iteración, ¿no? Entonces, variación de P2, ¿no? ¿Cómo hallamos variación de P2? Es la potencia programada en la barra 2 menos la potencia calculada en la barra 2. Se supone que esta diferencia debe ser 0, ¿no? Se supone. Entonces, empecemos con el P programado. ¿Cómo hallamos el P programado? En la barra 2 sería la potencia generada en la barra 2 menos P de carga en la barra 2 dividido entre la potencia base, ¿no? Porque todo esto se entran en por unidad, ¿no? ¿De acuerdo? La vez pasada alguien no puso eso, ¿no? Me puso 100 MB acá, no puso 100, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando puso 100, pues salió una barbaridad, ¿no? Y siguió iterando, imagínate, hizo hasta 3 iteraciones. Obviamente todos los valores eran monstruosos, ¿no? Y siguió haciéndolo, entonces eso no está bien, ¿no? ¿De acuerdo? No, no podemos hacer eso, hay que entender lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Recuerden que todo esto está en por unidad. Listo. Y ya tenemos uno por unidad. Ahora vamos a calcular con los valores iniciales, ¿no? Planteamos la ecuación. La ecuación es esta, la que usted lo ha visto, ¿no? Hasta un ratito. No le he puesto la ecuación donde debería estar.
Ya, esta es la ecuación, ¿no? Bueno, esto está sacado ya en la parte de ahí fuera, y si lo quieren, esta sería la ecuación, ¿no? Esta de acá, ¿no? Obviamente hay para ir de 1 a 3, ¿no? Porque son 3 barras las que estamos utilizando, nos planteamos esta ecuación para cada una de las barras, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he hecho, bueno, normalmente se hace. Listo, entonces aquí está, ¿no? B2 por B1, Y21, coseno de teta 21, más delta 1, delta 2, ¿no? Después B2 por B2 y el otro B2 por B3, ¿no? Y están las tres cosas, las tres partes, ¿no? Por tres barritas. Entonces, B2 es conocido, sí. B1 conocido, sí. Y21 conocido, sí, ¿no? Entonces, este vale 1, 1, 0, 1 y acá de la matriz de admitancia, ¿no? El ángulo es conocido, ¿no? De la admitancia, sí, también, ¿no? Delta 1 es conocido, sí, 0, ¿no? Que es conocido. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte, lo único que no conoce es el ángulo delta 2, ¿no? Que es de la barra 2. Aquí B2 es conocido, B2, aquí no es conocido, ¿no? O no, sí, sí es conocido B2, ¿está bien? Dato. Y2 conocido, sí, conocido. Teta, ¿no? El ángulo de la admitancia también es conocido, sí. ¿Qué no es conocido? Los ángulos, ¿no? Delta 2 menos delta 2. Aunque aquí se eliminan, ¿no? Entonces, por lo menos, esta parte, el segundo elemento sí es conocido, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la otra, ¿no? B2 por B3, B2 conocido, sí. B3 no es conocido, iniciamos, ¿no? 0, 1, ¿no? Y23 conocido, sí. Y luego completamos con los ángulos, ¿no? Teta 23 es conocido, delta 3 no es conocido, el ángulo inicial, y delta 2 no es conocido, el ángulo inicial, ¿no? Entonces, y aquí ya reemplazamos por sus datos, ¿no? Acá están, ¿no? Sus datos, ¿no? Nos recuerda que el delta 2 es 0, ¿no? Acá está, ¿no? 0, ¿no? Delta 1 como dato es 0, delta 2 lo inicializamos en 0. Luego todo lo demás es 0, 0. B3, que no conocemos cuánto vale, 1, ¿no? Acá está, ¿no? D3, que no conocemos 0, delta 2, 0, también, ¿no? 0, 1, 0. Entonces, evaluamos el cálculo ya, ¿no? Calculamos y salió que P calculado 2 es, incluso es negativo, ¿no? Menos 0.0203. Y obviamente si usted agarra una diferencia acá, en vez de disminuir, se incrementa, no se amplía. ¿Qué significa eso? Que los valores iniciales están un poco lejitos del valor real, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no estamos con la principal premisa de Newton-Raphson, ¿no? Que los valores iniciales deben estar cercanos, ¿no? Acá estamos lejos, por eso que se amplía, ¿no? Sin embargo, el método todavía funciona, ¿no? Entonces, si no, aquí mismo ya no estaríamos dando, en vez de encontrar la solución, estaría ya yéndose para otro lado, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Ninguna, jóvenes. Perfecto. Y listo. Y aquí abajito le he puesto la ecuación. Mira, no me he percatado, pero aquí está la ecuación también, ¿no? Listo. Entonces ya calculamos diferencial de P2, ¿no? Vamos a calcular ahora diferencial de P3. Ya en la barra 3, ¿no? ¿Sí? Igualito, empezamos con la potencia programada en la barra 3, ¿no? Sería potencia de generación en la barra 3 menos potencia de carga en la barra 3 entre la potencia base para que salgan por unidad. Recordemos que en la barra 3 no hay generación, ¿no? Por lo tanto, es 0, ¿no? Menos la potencia de carga era 450, 450, ¿no? Entonces, nos salió menos 4.5, ¿no? Entonces, ¿la potencia programada puede ser negativa? Por supuesto que sí, ¿no? ¿De acuerdo? Si no hay generación, ya de hecho es negativo, ¿no? Si hubiera generación y supera la carga, obviamente va a ser positivo, ¿no? Entonces, la potencia programada dependerá mucho de si hay generación o no hay generación, ¿de acuerdo? Para el signo, ¿no? Pero nunca equivocarse en el signo, ¿no? Es bien fácil equivocarse en el signo y que te salga un valor, ¿no? Que no corresponda, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Entonces aquí salió menos 4.5. Luego hicimos la ecuación igualito como la anterior, ¿no? B3 por B1, Y31, los cosenos de los ángulos, B3 por B2, Y32, ¿no? Toda la característica, ¿no? Y luego B3 por B3, ¿no? Y33, coseno de 33, más delta 3 menos delta 3, ¿no? Igualmente, B3 no es conocido, B1 sí, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Reemplazamos por sus valores que le corresponden, ¿sí? Acá está. B3 empezamos con 1, no acá está, ¿no?
Después estos serán datos. Los ángulos, ¿no? Igual, inicializamos en 0, ahí está. Otra vez B3, iniciamos con 1. B2 es dato, ahí está. Luego Y32, que es este. Y los ángulos inicializamos en 0, por eso están así, ¿no? Y aquí igualito, ¿no? B31, 1 y los ángulos inicializados en 0. Hicimos nuevamente el cálculo y nos salió negativo, ¿no? Algo negativo. Más o menos en orden como lo que debería salir, ¿no? Y por eso que la diferencia se redujo alguito, pero casi nada, ¿no? Recordemos que debe ser 0, ¿no? Y todavía tenemos un valor bastante grande. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo para Q3, ¿no? Variación de Q3 menos Q calculado en la barra 3, ¿no? Entonces Q programado en la barra 3 nos salió ¿cuánto? Q de generación en la barra 3 menos Q de carga en la barra 3 sobre la potencia, ¿no? Nos salió 0 menos 150 megavatios. Aquí no es 150, es 150 megabar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, ya bueno, ustedes ya lo corrigen, ¿ya? Megabar es acá. Sobre 100 MB salía menos 1.5 por unidad. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que la potencia reactiva puede ser positiva o negativa, ¿no? ¿Sí? En el caso de la parte reactiva, si es inductiva en la carga, considera positiva. Si es capacitiva en la carga, sería negativa, ¿no? En fin, ahí está. Luego hicimos el cálculo de la barra 3 para los valores iniciales, ¿no? También seguimos la ecuación que está aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Es menos, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Y cuánto vale? Y en estos casos vale 3, ¿no? Y vale 3, ¿no? N vale 1, o sea, 3, 1, B1, B3, ¿no? O aquí es Y, ¿no? B3, B1 y Y3, 1, ¿no? Hasta Y3, ¿no? Y los ángulos igual que digamos que está siguiendo a esto de acá, ¿no? En fin. Y aquí está planteada ya la ecuación, usted lo puede hacer un seguimiento completo. Y luego reemplazamos por los valores, ¿no? ¿Sí? Con cuidado, sí, ¿de acuerdo? Si usted se equivoca en los signos, en vez de ponerle menos, menos como cuando está, le pone más, más, ya fue, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí nos salió negativo, menos 0.74 en orden, y aquí la diferencia ya no es tan grande, ¿no? Más o menos la mitad del valor inicial, ¿no? Pero igual estamos lejos de la respuesta. ¿Alguna pregunta ahí? Profesor, Y profe, como Q de generación, ¿no podría colocar el valor del banco de condensadores? No. ¿Por qué? Porque lo estás incluyendo como impedancia, ¿no? Si no lo incluyeras, podría ser, ¿no? Pero no, tú lo estás poniendo como impedancia. Además, ten en cuenta que la capacitancia que está conectada ahí, él responde por el cuadrado de la tensión que está ahí, ¿no? Entonces eso es variable, ¿no? Entonces mejor lo dejamos tal cual, ¿no? Con sus impedancias que están, ¿sí? profesor, Entonces, una consulta. bien, dime. Respecto a la fórmula, en la fórmula en la barra 2, tiene, bueno, la suma de la potencia sale con BI al cuadrado más G, pero al momento de realizarlo no toma el BI al cuadrado más G. ¿Eso a qué se refiere ese valor? Ah, ¿se refiere En la barra, ahí, ajá, sí, pero a ver, ¿dónde está? La barra, este sería la barra cuando I vale, cuando N vale 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces cuando N vale 2 ajá, sería este de acá, ¿no? ¿Sí? B2 por B2 sería B2 al cuadrado, ¿no? Acá está igualito. Luego tenemos Y22, ¿no es así? Por el coseno de teta 22. Recuerda que estos 2 vale 0, ¿no? Entonces tendrías Y22 por el coseno de teta 22, ¿qué es eso? Y22 por el coseno de teta 22, ¿qué cosa es? Es G22, ¿no? ¿Sí? Porque eso es la admitancia y este es su ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces Y22 módulo por su coseno de teta 22, eso es G22, ¿no? Entonces estamos igual que esto, ¿no? ¿De acuerdo? Le he puesto todo completo simplemente para seguir la ecuación que en realidad es pues, ¿no? ¿No? Si usted hace cuando n valga 2, le va a salir lo mismo, ¿no? B2 por B2 o BI por BI cuando n vale I, ¿no? Sería BI cuadrado
por G y I, nada más, ¿no? Porque este n igual a I acá se va a eliminar, pues, ¿no? Entonces nos quedaría solamente esto, ¿de acuerdo? Aquí igualito, ¿no? Te das cuenta aquí sería la parte 3, ¿no? Porque acá n vale 3, ¿no? Entonces nos vamos al último, que sería este de acá, ¿no? B3 por B3, Y33, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tengo B3 al cuadrado y tengo Y33 por el coseno de T33. Y luego acá tengo D3 menos D3, ¿no? Entonces que se van, ¿no? Independientemente del valor que le pongas, D3 menos D3 se va, pues, ¿no? Nos quedaría solamente Y33 por el coseno de T33, que esto y cosa es B, ¿no? ¿Sí? En este caso sería, no, este sería G, ¿no? Para que sea B sería Y33 por el seno de T33, ¿no? Ahí sería B, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Q3, acá sí es B, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá se va B3, Y33 por seno de T33, esto es B33, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, profesor, esas son la acomodación de la fórmula, entonces. Entonces Claro, es la tendría que fórmula, ¿no? utilizar eso para así. Cualquiera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Este acá, o este es para Q, ¿no? Para P es este, ¿no? Este y este de acá es lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí ya sacaste n igual a i diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces llevamos acá para cuando n sea i, ¿no? Por fuera. Nada más, ¿no? Si quieres colocarlo dentro, lo conectas, pero ya eliminamos la restricción, ¿no? Como está acá, ¿no? Este es sin restricción, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profesor, disculpe cuando, Dígame. si tengo una barra PB y le hago su Q programado o su P programado y me salen valores negativos, ¿podría decir que la barra PB está funcionando como una barra PQ o no tiene nada que ver? No. Para que sea una barra PQ, vía PB que está operando como PQ, no tiene nada que ver con su cálculo, sino tiene que ver con que el generador haya alcanzado el máximo de su potencia reactiva. Es decir, si él puede, digamos, en el caso de Malacas, por ejemplo, ¿no? Su máximo es 20 megabar, ¿no? Si requiere más ya no va a poder hacer nada, ¿no? Se va a quedar en 20, ¿no? Entonces cuando ya llegó a 20 megabar, ahí ya se convirtió en una barra PQ, ¿no? Conforme más requeramos más, ya no puede, ¿no? Se queda ahí. Entonces la tensión empieza a caer, ¿no? Empieza a moverse con el sistema, ¿no? Ya se convirtió en una barra PQ. Entonces la condición para que una barra PV se convierta en barra PQ es que su capacidad de potencia reactiva haya sido superada por la carga, ¿no? O por la necesidad del sistema, ¿no? Porque recuerde que una barra PV lo que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Mantener un nivel de tensión, ¿no? Un módulo de tensión, ¿no? ¿Sí? El ángulo es variable, ¿no? Y eso se va a mover con la necesidad de potencia reactiva que tiene, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero si ya alcanzó el máximo, pero te lo tiene que decir, mira, ya alcanzó el máximo, entonces se convierte en una barra PQ, ¿no? ¿Por qué? Porque ella conoce Q. ¿De acuerdo? Entonces, para que algo se convierta en barra PQ es porque ya conoce ese valor. Para que salga negativo o positivo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sale negativo si todos son inductivos, y sale positivo si son capacitivos, ¿no? Dependiendo mucho de la carga, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Listo, entonces hasta aquí hemos encontrado las variaciones, ¿no? Variación de P2, variación de P3 y variación de Q3, los cuales deberían ser cero, ¿verdad? Claro que si nos sale cero ya se acabó acá la solución, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero sale unas grandes diferencias, lo cual indica que estamos en la primera iteración, ¿no? Luego hallamos el jacobiano, ¿no? Entonces, la primera parte de la matriz derivada de P2 respecto del ángulo 2, ¿no? ¿Sí? Mejor del ángulo, ¿no? De la tensión 2, ¿no? Y acá está, ¿no? Cuando PI y derivada del ángulo I, acá está, ¿no? Es una sumatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está. Sumatoria, pero para n igual diferente de I. ¿De acuerdo? En este caso sería para n, para I,
para n diferente de 2, ¿no? Porque la barra acá sería 2, ¿no? Entonces 2, 1 y después 2, 3, ¿no? Existe 2, 2, ¿no? ¿Por qué? Porque n diferente de i, ¿no? Podría hacerse Q2, ¿no? Este sería, digamos, la más corta, ¿no? Pero Q2 no lo hemos encontrado. Si no hemos encontrado Q2, ¿para qué la vamos a utilizar, no? Entonces usamos la ecuación más larga, ¿no? Sería cada uno de los elementos, ¿no? Y como son 3 barras y una menos, me quedan 2 nuevos, ¿no? Y ahí está. Reemplazo los valores y nos salió un valor bastante grande, ¿no? 22.1296, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera iteración para la derivada de P2 respecto de delta 2, ¿no? Ahora, derivada de P2 respecto de delta 3, que son diferentes, ¿no? Entonces aquí es una sola, es un solo elemento, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más, ¿no? Esta es parte de la matriz de admitancia que nosotros ya hicimos, ¿no? Digo, los jacobianos, que ya calculamos, ¿no? Y aquí le he puesto simplemente para que nos ayude, ¿no? Entonces, en este caso, 2 y 3, ¿no? 2, 3 acá. Y2, 3, seno de teta 2, 3, delta 3 menos delta 2, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Sí? Tal cual, reemplazamos los datos y nos salió menos 13.2805. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? De acuerdo, por eso le estoy dando una semanita para que ustedes hagan, entiendan y la hagan a mano, ¿no? Entonces, esperando que ustedes me respondan este trabajo a mano, ¿no? No es que usted me agarre y me envíe tipeado, ¿no? Tipeado no, pues, porque ¿qué necesito yo tipeado? ¿No? Lo que yo quiero es justamente que usted lo haga a mano, ¿no? ¿De acuerdo? Para ver que efectivamente han trabajado, ¿no? Y su letra debe parecerse al examen parcial que usted ya enviaron, ¿no? O sus trabajos manuales que han presentado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la idea es esa, ¿no? Básicamente para eso estamos. En fin. ¿Preguntas aquí? Se ve Profesor, sí, una sencillo, ¿verdad? consulta. A ver, dígame. Profe, el compañero le dijo, sí, o sea, cuando se transforma una barra PB a una barra PQ, eso es Sí. dependiendo la cantidad de potencia del generador. Pero si me dice el problema que no en sí, que tome infinito, o sea, que no determine la capacidad del generador. O sea, no te dice cuál es el límite de la potencia Claro, reactiva del no me generador. dice, ajá, Ya, pues, eso va a ser siempre una barra PB, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, normalmente lo que uno hace es eso, ¿no? Considera que el generador puede soportar cualquier nivel de potencia reactiva para sostener el módulo, ¿no? Lo que va a pasar es que el ángulo empiece a moverse, ¿no? ¿Sí? Va a llegar a un punto que ya no puede, ¿no? Entonces no va a salir cero. ¿De acuerdo? Cuando no puede, es que ya no puede sostener tensión, pero como tú sigues dando más, ya se vuelve, entra al punto de inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando encuentra el punto de inestabilidad, lo que va a pasar es que simplemente ese jacobiano probablemente no tenga, sea no observable, ¿no? O sea, que su módulo sea cero, ¿no? O sea, es un punto singular, ¿no? Digamos que ya estamos en una inestabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Pues no le puedes poner pues, una carga muy grande, ¿no? Se cae el sistema, ¿no? La tensión está en 0.5. Olvídense, ¿no? Ya entramos en otra situación, ¿no? No corre el sistema, simplemente hemos pasado de colapso, ¿no? Hemos colapsado en el nivel de tensión. ¿De acuerdo? Eso puede pasar, ¿no? Pero no se preocupen, ¿no? Aquí no estamos en esta situación, no estamos dejando puntos de colapso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todas las tensiones que damos acá, ¿no? Y es más, si tiene un generador ahí, va a tratar de soportar todo, ¿no? Dense cuenta de que el ángulo empieza a incrementarse, ¿no? Dependiendo de cuánta potencia reactiva requiere, ¿no? Va a incrementarse. En fin. Entonces, para que se convierta una barra PB en PQ, es porque le hemos dicho el límite es tal, y cuando esté simulando, va a superar ese valor, ¿no? Entonces, cuando supere ese valor, te das cuenta que ahí ya debe usar una barra PQ, ¿no? Mientras tanto, ¿cómo sabría, no? ¿De acuerdo? Entonces, primero se hace la simulación, ves que, estoy hablando manual, ¿no? Porque si lo haces en un programa, no, pues el programa ya de por sí nomás, en el intermediario nomás empieza y cambia, ¿no? De PB a PQ, ¿no? Automáticamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Sí, profesor, disculpe. Una barra PB tiene la posibilidad de convertirse en una barra PQ, pero no necesariamente una barra PQ tiene la posibilidad siempre de convertirse en una barra PB. ¿Es cierto esto que digo? No, pues, pero si es una barra PQ ya es que no hay generación, ¿no? ¿Cómo podría convertirse en una barra PB? Claro, Al revés, pero sí PB, ¿no? Un PB normal, claro, pero dependiendo del nivel de carga, ¿no? Por la limitación del generador, puede convertirse en una barra PQ, ¿no? Ahora puede volver, claro, si la carga se baja un poco, vuelve otra vez, ¿no? Controlar tensión, ¿no? ¿De acuerdo? Si, digamos, la carga es muy grande, ya no puede soportar tensión, entonces una barra PQ, ¿no? Entonces la única manera de que vuelva PB a PQ y PQ a PB es que en esa barra haya generación, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente así. Si la barra hay generación, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente cuando la potencia que se conecta ahí es pequeña, puedes tranquilamente soportar un nivel de tensión. Cuando la carga que se conecta es grande, probablemente ahí ya no pueda, ¿no? Entonces ahí sería más rápido, ¿no? Pasa en el sistema, sí, ¿no? En muchos lugares, los generadores que están locales pueden soportar la carga, ¿no? Pero ya cuando crece mucho, ya no, ¿no? Entonces, ¿qué hace el generador? Simplemente se cuelga del sistema, ¿no? Y va con el sistema, ¿no? Cae más, va cayendo, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, si él se desconecta, sería perjudicial, ¿no? Porque la tensión sigue cayendo más, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces aquí hemos completado la primera parte del jacobiano. Ahora derivamos, bueno, P3, ¿no? Pues, derivamos de P2, ¿no? P3 por delta 3, la misma situación. En este caso sería la diagonal. Utilizamos este primero, ¿no? Y aquí tenemos dos elementos, porque recuerda que de 3, 3 no hay, ¿no? B3 por B2, B3 por B1, B3 por B2, ¿no? B3 por B3 no existe, porque no existe cuando n igual a I, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí el cálculo salió 29, ¿no? Ahora, derivada de P3 respecto al ángulo 2 sería este de acá, ¿no? Fuera de la diagonal, ¿no? Y aquí está, la misma. Con cuidado nomás de reemplazar las tensiones, los números que corresponden, ¿de acuerdo? Reemplazamos los valores y nos salió menos 13.2805. Entonces hemos derivado acá P3 respecto de delta 3 y también respecto de delta 2, ¿no? Y de ese modo ya hemos calculado los dos, ¿no? Derivada de P2 respecto de delta 2 y derivada de P3 respecto de delta 3, bueno, en fin, ¿no? Para los dos ángulos. Falta solo el módulo de tensión y acá lo hemos hecho, ¿no? En el caso del módulo de tensión, ¿no? B3 delta P2 delta B3, pero aquí no es elemento diagonal, sino fuera de diagonal, y se utilizaría el de acá, ¿no? ¿Sí? Acá está la ecuación, que se está de acá. Reemplazamos los valores y nos salió menos 1.47, ¿no? Recuerden el valor, ¿no? Menos 1.47, un valor bastante bajo, ¿no? Después, para el elemento de la diagonal, B3 derivada de P3 por derivada de delta 3, este sí, digamos, es el elemento diagonal, ¿no? 3, 3, 3, sería utilizar este de acá, ¿no? Esta ecuación larga, o utilizar este de aquí, ¿no? Pero en este caso, P3 sí lo hemos calculado, ¿no? Y lo demás son datos, ¿no? ¿Sí? Entonces reemplazamos, ¿no? P3 nos salió, el calculado era menos 0.0167. Si usted se recuerda, acá está P3, ¿no? Acá está P3, ¿no? P3 calculado era menos 0.0167, ¿sí? Entonces simplemente esto lo reemplazamos allá, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Menos 0.0167. Pero hay que acordarse, ¿no? Que hiciste el cálculo, ¿no? Luego hacemos esto y salió 3.1235. Valor bastante pequeño, ¿no? Bueno, esta parte ya hemos simulado las dos partes y nos faltaría ahora derivada de Q, ¿no? En este caso Q3 nomás, ¿no? Q3 respecto al ángulo. Este está fuera de la diagonal, sería este de acá y hasta acá, ¿no? Y es solamente cuestión de reemplazar los datos
y nada más, ¿no? Como verás, son solamente usar las fórmulas que ya hemos utilizado y utilizar la secuencia, ¿no? Delta Q3 derivada de delta 3, tienes la ecuación esta larga, o si no, este resumido, ¿no? Usamos el resumido porque ya lo tenemos calculado, ¿no? P3 ya está, y todo lo demás, ¿no? Nos salió menos 3.1569, ¿no? Y ahora solamente nos faltaría derivada del punto de vista de tensión, ¿no? Y acá está, ¿no? Entonces, este de aquí es esta ecuación larga o esta pequeñita, ¿no? Y entendemos que Q3 ya lo calculamos, ¿no? Entonces, simplemente es utilizar el valor calculado. Recuerda que todo esto son valores calculados, ¿no? No vaya a usar el programado, ahí sí lo matamos, ¿no? Si no, usamos el Q3, que es calculado, ¿no? Y nos salió un valor bastante grande, 28.2501. Y de esa manera hemos calculado el primer jacobiano, ¿no? Un poco tedioso, pero en fin, esa es la manera como se realiza el programa, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Aquí ya está el jacobiano, ¿no? Acá está. Ya resumido, son 6 valores, ¿sí? Si usted se da cuenta, estos son derivadas de P respecto de los ángulos, ¿no? Estos dos. Y esto respecto de los módulos de tensión, ¿no? Son pequeños, ¿no? Igual que la potencia reactiva, ¿no? La derivada respecto de los ángulos son pequeños, pero la derivada respecto del módulo de tensión, este sí es bastante grande. Entonces, ¿qué cosa indica esto? Que podemos utilizar el método desacoplado, ¿no? ¿Qué hace el método desacoplado? Simplemente elimina esta parte de acá y esta de acá, ¿no? Entonces tenemos una matriz acá y otra matriz aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí multiplica lo de arriba y esto lo de abajo, ¿no? Y ya está, ¿de acuerdo? Pero ese, digamos, es otro método que hace que la ecuación sea un poquito más larga, ¿no? Pero en fin, tiene sus méritos también, ¿no? Porque reduce la matriz en dos partes, ¿no? Si fuesen el mismo número de variables deltas de ángulos y de módulo de tensión, entonces sería una matriz similar, prácticamente la mitad de la matriz, ¿no? En fin, pero aquí estamos usando el método completo, ahí está. Estas son las derivadas de P2, no, variación de P2, variación de P3 y variación de Q3, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, aquí obviamente esta sería la inversa, multiplica este señor de aquí y nos salió como respuesta estos valores. Hay que entender que estos valores que son, la parte de ángulo son radianes, ¿sí? Y abajo es en por unidad, ¿no? Entonces, delta 2, en la primera iteración aquí sería igual a delta 2, 0, el inicial, más la variación de delta 2, 0, ¿no? O sea, la primera iteración. Obviamente esto se inicializó en 0, ¿no? Nos saldría de frente menos 0.0608, ¿basta? Pero como esto está en radianes, lo multiplicamos por 180 entre pi, ¿no? Cosa que ustedes ya conocen cómo se convierte radianes a pi, ¿no? Digamos, radianes a ángulos, ¿no? Eso no tengo por qué enseñarles mucho. Sin embargo, lo pongo acá, ¿no? Por si alguien se equivocó, se olvidó, ¿no? Y nos salió menos 3.48 grados, ¿no? En cambio, delta 3, lo mismo, ¿no? Igual fue inicializado en 0, este ángulo es negativo, nos salió menos 9.934. En el caso del módulo de tensión, ¿qué cosa es igual? B30, el valor inicial, multiplicado por 1 más ¿no? Variación de B3, el módulo de B3, sobre su módulo de B3, ¿no? Y esto obviamente, ¿cuánto fue? 0, ¿no? 1, ¿no? Inicializamos en 1, ahí está 1. 1, y este valor es negativo, ¿no? Entonces menos. Entonces, prácticamente lo que nos sale es 0.95 esteros, una caída de tensión de casi 5%, ¿no? Y estos son los nuevos valores con los cuales empezamos y digamos en la segunda iteración, este valor de acá estará acá, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque acá será 2, entonces este valor de acá será acá y esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y este valor aquí y este valor de aquí, ¿a dónde va? Acá, ¿no? Y lo demás hay que calcular. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra primera iteración. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda?
Bien, entonces hemos terminado nuestra primera iteración, vamos por la segunda iteración que prácticamente es ya un repaso, ¿no? Usted ya más o menos entiende la situación y aquí ya es un repaso, ¿no? Segunda iteración, ¿no? Igualito, ¿no? El preprogramado 2 no va a modificarse, ¿no? Porque es un dato, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces si usted va a la primera iteración es el mismo valor, ¿no? Potencia de generación, prácticamente lo vuelve a copiar, ¿no? Y nos va a salir otra vez uno por unidad. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Así fuese 20 iteraciones, va a ser el mismo. Pero el P calculado sí va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya hizo una iteración, ¿no? Otros valores que aquí que vas a colocar, digamos, la fórmula es la misma, obviamente, ¿no? ¿Qué va a cambiar? El valor uno, ¿no? Porque antes era cero, ¿no? Ahora va a tener que poner uno, ¿no? Porque ya usted ya simuló, ¿de acuerdo? Lo simulado, ¿no? Entonces, 1, B3 1, todo uno, ¿no? ¿Sí? Claro, obviamente ahí donde son variables, ¿no? Reemplazamos los datos y nos salió 0,94733. ¿De acuerdo? Y si se da cuenta, este valor calculado ya se acerca bastante al valor, ¿no? Y por eso que ahora la variación ya está en 0,052. Es decir, ya ha disminuido enormemente el error, ¿no? Ahora ya estamos encaminados a la respuesta. ¿De acuerdo? Si usted va a P3, lo mismo, ¿no? Reemplazamos, este es el mismo, ¿no? La ecuación es la misma que hemos utilizado para la primera iteración y ahora sí que obviamente reemplazamos, ¿no? Recuerde que cada uno de estos valores hay que reemplazarlo por los valores que hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? Y luego calculamos y nos sale menos 4,25, ¿no? Respecto de menos 4,5 por unidad y ya la diferencia se acorta, ¿no? ¿Sí? Menos 0,24. Digamos que no está, digamos, al mismo nivel que P3, P2, pero P3 se acerca bastante, ¿no? Recuerdo. Además, la potencia programada es bastante grande, ¿no? ¿Sí? Y luego la potencia 3, ¿no? Igualito, hacemos el mismo procedimiento de cálculo, misma ecuación, hay que reemplazar los valores por cual corresponde, y encontramos que la variación aquí tiende a este valor, ¿no? Igual, digamos que sea reducido, ¿no? No tan grande como nosotros, pero digamos que sea reducido. ¿De acuerdo? Y de esa manera calculamos variación de P2, P3 y variación de Q3, ¿no? ¿Qué toca ahora hacer nuevamente? Calcular nuevamente la matriz, ¿no? La parte de Jacobiano, ¿no? La misma ecuación, ¿de acuerdo? Aquí igualito, misma ecuación que ya teníamos antes, solo que ahora es con el valor ya corregido de la primera iteración, ¿no? Nos salió 21,4993, más o menos lo que se obtuvo anteriormente. Igual fuera de la diagonal, nos salió 12,7892, ¿no? ¿Sí? Misma ecuación, solamente hemos actualizado los valores que son variables, ¿no? ¿Preguntas ahí? Ninguna, ¿no? Entonces, calcular ya el jacobiano se vuelve metódico, ya prácticamente copias lo mismo, solamente cambias los valores donde debe, pero con cuidado, porque lo estamos haciendo a mano, ¿no? En una máquina es facilito, ¿no? Pero aquí hay que hacerlo con bastante cuidado. Igualito P3, igualito 27,7 y 12,47, ¿no? Hemos reemplazado ahí donde están los valores 1, ¿no? ¿De acuerdo? No hay mucho misterio. B3 aquí igual sigue siendo valores bastante pequeños. Bueno, acá disminuyó bastante. ¿De acuerdo? Y luego para derivada de Q3 respecto del delta 2, igual reemplazamos los valores. Aquí es bastante pequeño. Pero si derivamos respecto al módulo de tensión, acá sí es grande, ¿no? Sí quiere decir que la potencia reactiva es bastante sensible a cambios en el módulo de tensión, ¿no? ¿Sí? En cambio, respecto a los ángulos, no es sensible. Digamos que la variación es pequeña respecto a la potencia reactiva, ¿no? Igualito la potencia activa, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, la potencia activa en las variaciones angulares son bastante sensibles, ¿no? Pero respecto a los módulos de tensión, no tanto, ¿no? Igual la potencia reactiva, ¿no? Respecto a los módulos de tensión, tiene algo de sensibilidad, pero respecto de los módulos de tensión sí es bastante, ¿no? Bastante sensible, ¿no?
Y aquí ya hemos puesto los valores, ¿no? De variación de P2, variación de P3 y variación de Q3, ¿no? ¿Sí? Y aquí ya nos salieron valores bastante pequeños, ¿no? ¿Sí? Obviamente aquí ya el anterior que obtenía, menos 3.48, delta 2 sería este de acá, la nueva simulación. Obviamente siempre multiplicando por 180 entre pi, porque estos valores están en radianes, ¿no? Y se incrementó negativamente algo más, ¿no? En el caso del delta 3, la segunda iteración, también, ¿no? Algo más, ¿no? Llegó a 10.59. Y el módulo de tensión, B3 es el mismo ángulo que tenemos, 0. ¿No? El anterior, 1 menos 0.16, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Llegó a 0.9414 y se cayó aún más la tensión. Entonces ahorita ya estamos, digamos, que en una caída de tensión mayor al 5%, ¿no? Digamos que fuera la norma, ¿no? La tolerancia da más menos 5% la tensión nominal, ¿no? Entonces aquí ya estamos en 0.94, ¿de acuerdo? Entonces sí hay una caída de tensión importante, ¿no? Y bueno, se acabó la segunda iteración y si gustan, seguimos haciendo una tercera iteración, ¿no? Y creo que aquí se ha hecho una tercera, bueno, aquí está, ¿no? Tercera iteración, ¿no? ¿De acuerdo? El potencia programada sigue siendo el mismo y la potencia calculada la misma expresión, solo que ahora actualizamos los valores, ¿no? Y miren el valor, ¿no? 0.998, prácticamente 1, ¿no? Por eso que la variación aquí es 0.002, ¿no? Probablemente nos hemos equivocado o no hemos puesto todos los decimales que corresponden y esto sería ya un valor más pequeño, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí ya incluso es aceptable, ¿no? P3, igualito, ¿no? ¿De acuerdo? Igualito, P3 programado es el mismo valor, no va a cambiar. El P3 calculado, misma fórmula, cambiamos solamente los módulos de tensión y los ángulos, ¿no? La actualizamos, ¿no? ¿De acuerdo? Con los nuevos valores. Y nos salió menos 4.49, prácticamente lo mismo, ¿no? Por eso que la diferencia aquí es menos 0.0065, ¿no? Prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Y luego en Q3 igualito, Q3 programado es el mismo, Q3 calculado, actualizamos todos los valores, ¿de acuerdo? Reemplazamos por los tales y nos salió menos 1.4921, ¿no? Prácticamente menos 1.5. Por eso que el error es 0.0079, ¿no? Bastante pequeño, ¿no? Listo, ya tenemos esto. Aquí hicimos una hincapié, ¿no? La potencia de generación en la barra 2 es igual a Q calculado en la barra 2 más el Q de carga, ¿sí? Aquí está, ¿no? Recuerden que esto es Q programado, es lo mismo que Q calculado, ¿no? Entonces, Q calculado, ¿qué cosa es? Q de generación menos Q de carga, ¿no? Entonces, yo pregunto cuánto es lo que produce el generador, en la barra 2, digamos. Entonces, acá QG2, que sería acá, sería Q calculado más Q de carga, ¿no? Entendiendo que Q calculado es lo mismo que Q programado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no vaya a decir que el valor que le sale, este es el generador. No, no, no. Esto es lo que uno inyecta, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto de acá es en realidad es Q programado menos Q calculado, ¿no? Por eso que Q generación, ¿qué cosa es? Q calculado más Q de carga. Esto es lo que se genera, ¿no? Tanto para Q como por la potencia, ¿no? P de generación en la barra 2. Sería P calculado en la barra 2 más P de carga 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Sí, profe, una consulta. Dígame. Si ese generador se reemplaza por un compensador síncrono, entonces la potencia reactiva ya tendríamos contacto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo variaría el jacobiano ahí? ¿Cómo? O, ¿Qué cosa o digo sea, yo? si ya tenemos un compensador síncrono, o sea, ya no Si va a tienes un inyectar, compresor, claro, ya no inyecta ya potencia activa, sino reactiva. ¿en En qué ese barra caso, pondrías? A ver, dígame, en la ¿dónde barra pondrías PB, esa porque potencia?
El ¿En generador qué síncrono barra? en la barra PB porque va a controlar el ¿En la nivel de barra tensión en 2? la barra. O Ajá, sea, en la barra 2 quitamos el generador y pones una potencia, un conversador síncrono, ¿verdad? Sí, claro. eso es ¿Cómo lo que tú variaría me dices. jacobiano? O sea, se Pero mantiene hacemos el constante. cálculo, pues, ¿no? ¿Cómo te podría yo responderte esa pregunta, ¿no? ¿Cómo varía el jacobiano si ponemos un compensador síncrono? Hay que calcularlo, ¿no? ¿Sí? ¿O cuál sería, digamos, la pregunta ahí, en todo caso? O Porque sea, si usted claro. pone ahí un compensador síncrono, digamos, en la barra 2 y quita el generador que está ahí, este, todo está igualito, ¿no? Y sería el mismo ejemplo que hemos hecho ahora. ¿Qué cambiaría, digamos, ¿no? Y digamos acá, ¿no? En la barra 2 primero, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sería P de generación en la barra 2? ¿Mm? No habría, pues sería Sí, cero. ya, 0 sería, pues, ¿no? 0 menos 50 sobre 100. ¿Cuánto sería acá? Menos 0,5, ¿no? ¿Está bien? Ya listo. P programado en la barra 2 es menos 0,5. Y listo. P calculado, tengo que calcularlo todo completo con los valores que nos salga y nos saldrá un valor que tratará de ser igualito a menos 0,5, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cambian algo? Nada, ¿no? Solamente ha cambiado este valor, ¿no? En vez de PG2 150 pasaría a ser 0. Todo lo demás sí, igual, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profe, ya le entendí, gracias. Listo, ¿no? Ya lo entendieron ya. Ahora, si fuese, ya, digamos que no sea un compresor síncrono, sea un SBC, lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y claro, yo sé que tú estás leyendo un examen que yo propuse, pero claro, si yo pongo compresor síncrono, simplemente los hago para molestarlos, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? En realidad es poner lo que te está diciendo, y no te dice cuánto genera, ¿no? Entonces, porque te dice, uy, ¿y cuánto genera? O sea, que no sabe, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Uy, y nos bloqueamos, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo normal, ¿no? Pero cuando te dice conversador síncrono, ella te está dando la respuesta, ¿no? Lo que te está diciendo que la potencia de generación en la barra 2, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Y eso es un dato. Por supuesto que es un dato. ¿Ya? Entonces, ¿la potencia de generación puede ser cero? Sí, puede ser cero. ¿De acuerdo? Ahí te lo está diciendo, por tanto, conoces P, ¿no? Cero es un valor, sí. ¿Se conoce? Sí, claro. Está confirmándote que es un compensador síncrono. ¿De acuerdo? ¿Conoces Q2, o sea, la potencia reactiva de la barra 2? No, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia reactiva va, digamos, a corresponder a la carga que haya, ¿no? Por lo tanto, es variable, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que calcularlo, ¿no? Y si fuera un SBC, igualito, ¿no? ¿Cuánto te aporta de potencia activa el SBC? Lo mismo que un condensador síncrono, ¿no? Cero, bueno. ¿De acuerdo? Entonces solo tendría la parte de Q2 que trataría de aportar para soportar ese módulo de tensión, ¿no? Para que sea PV, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser PV, ¿ya? A pesar de que no tenga generación. Lo único que requiere es alguien que, digamos, controle ese nivel de tensión. ¿Sí? Sí, profe, es que lo que pasa es que en el libro de Barreno dice eso, o sea, pasa de un generador a un compensador. Y no le ponía límite, pe, por eso no sabía. Ya listo. Y lo usa, y sigue siendo PV, ¿verdad? No, es que no, lo PB lo transformó a PQ, por eso no entendía. ¿Cómo no puede convertirse en PQ una barra que tenga control de tensión, ¿no? No se puede, pues. La única manera que pase de PB a PQ es que no pueda controlar el nivel de tensión, ¿no? Nada más. ¿De acuerdo? Si el libro dice mal, no, pues no está bien, ¿no? No está con la teoría, ¿no? La teoría es que se pueda soportar el nivel de tensión, ¿no? Por eso es una barra de control de tensión, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo controlas tensión? Con la parte reactiva, ¿no? Intenta soportar tensión. Para que sea suficiente o no es otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Podría ser inestable, eso sí, claro. Pero por eso se simula, ¿no? No puede ser PQ, ¿no? Porque sea PQ, tienes que conocer P y conocer Q.
¿sí? Ese es PQ. Ese es, digamos, ese es conceptualmente una barra PQ, ¿no? Usted conoce P y conoce Q, ¿no? Si tienes un SBC, ¿conoces Q? No, ¿no? A menos que haya llegado al máximo, ¿no? Si llegó al máximo ya conoces Q, pues claro, ¿no? Pero si está liberado, puede soportar todo lo que quieras, no, pues no conoces Q, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser bastante críticos en eso, ¿no? De repente, con letras pequeñas, no nos damos cuenta, en ese libro que estás leyendo, dice por ahí, ¿no? Hemos llegado al límite, ¿no? Entonces ahora nos convertimos en barra de Q. Claro, eso sí es verdad, ¿no? Siempre que llegues al límite se convierte en barra de Q. ¿De acuerdo? Entonces, para que leas mejor el libro igualito, ese lo voy a poner en el problema, ¿no? Para que respondemos esa pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la generación, no digo, la parte de potencia reactiva está limitada, ¿no? A cierto valor, ¿no? Y listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, bien, eso es lo que tenemos, jóvenes. Aquí correspondería ya una tercera iteración, no se ha calculado. Pero si usted hace la tercera iteración, probablemente aquí en variación de Q3 va a salir 0.00001, ¿no? Es decir, ya el error es bastante pequeñísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a conseguir, ¿no? Y si no hace con los decimales, probablemente completo, probablemente le salga un valor un poquito más grande, ¿no? Entonces, aquí ya depende mucho de los decimales que estamos utilizando, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para terminar esta parte? Bien, jóvenes, entonces aquí dejamos esta clase ya concluida y, digamos, ahora nos corresponde poner, digamos, parte del examen, ¿no? Para que usted lo vaya desarrollando con calma. Trate de hacerlo, no lo haga el último día, porque cuando veo el último día es que he escrito muy mal, ¿no? Todo está fotocopiado malísimo. Uno se entiende, ¿no? Si lo haces el último momento, te va a salir de ahí. Lo real es que usted, si no puede, tratar de estudiar un poco, ver los videos y hacerlo, ¿no? La idea es que usted pueda calcular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hacerlo, mano, ¿no? Póngase usted ese objetivo, ¿no? Resolver adecuadamente el mínimo flujo de potencia. No sé flujo de potencia, no debo yo pasar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es prácticamente de un ingeniero lo mínimo que puede hacer calcular un flujo de potencia a mano, ¿no? ¿Sí? Un jacobiano, digamos. ¿Por qué jacobiano? Porque digamos que el método de Raphson pues es el método estrella, ¿no? Y que todo, digamos, ingeniero debe entender, ¿no? ¿De acuerdo? Si una fila se acerca a cero, no se acerca a cero. Bueno, ya son cuestiones que usted lo puede leer, digamos, en literatura, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si lo ve en la literatura y dice ahí, mira, tengo un determinante que tiende a valor cero, encontramos así, ¿qué va a entender si no hecho a mano, ¿no? En cambio, si usted lo ha hecho a mano, ya entiende más o menos lo que significa eso, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, aquí dejamos la parte ya de teoría y nos preparamos para escuchar la última presentación de ustedes, ¿no? Del trabajo de investigación que están haciendo, que por cierto hasta ahora han sido muy interesantes, ¿no? Casi todas, ¿no? O diría todas, ¿no? ¿Sí? Asimismo, como usted ha hecho un trabajo de investigación, lo mismo es para que haga su tesis, ¿de acuerdo? Hay algunos que no hacen su tesis, no sé por qué, pero háganlo, jóvenes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes? Bien, a ver, el grupo que toca la exposición está, paramos la grabación y volvemos a grabar mejor, ¿no? Para que no sea muy grande el video. Sí, ingeniero, me parece que Conforme, sí. profe. Sería lo ideal. Ya voy a parar la grabación, detener la grabación, porque si no voy a tener que abrir todo.